Pues bien, por mi parte, muchas gracias por participar de este nuevo seminario junto a Admiral Markets. Ya les decía, mi nombre es Renato Campos, jefe de análisis para Chile y Latinoamérica. Y el día de hoy vamos a estar revisando una de las herramientas de trading, de análisis técnico más utilizadas el último tiempo y que en lo personal van a estar viendo que utilizo constantemente en mi análisis y en los seminarios que dictamos de lunes a viernes, tanto obviamente los clásicos seguimiento de los mercados, tanto la perspectiva semanal los días lunes, los días miércoles el seguimiento y el día viernes los cierres. Y obviamente los análisis de mercado que entregamos por lo general los días martes y jueves. Es por eso obviamente que estoy constantemente utilizando esta herramienta y este oscilador técnico. Vamos a mirar algunas de las perspectivas importantes y que son cruciales para poder comprenderlo, pero también tenemos que entender un poco cuál es la teoría y para qué son estas herramientas de trading, considerando cuáles son las ayudas reales que nos permiten tener al día, al minuto, obviamente, analizar el mercado y de actuar en él constantemente. En teoría nos ayudan para poder identificar tendencias en muchos de los casos entre indicadores y osciladores y el sentimiento del mercado comúnmente utilizados para medir los posibles puntos de giro del mercado o de continuidad. Muchas veces de estos indicadores o osciladores hay que ser consciente de que al ser cálculos matemáticos que derivan del precio, muchos de ellos nos tienden a mostrar finalmente una realidad o un comportamiento tendencioso y subjetivo en algunos casos. Y con esto nos referimos que finalmente responden al análisis que cada analista o cada trader pueda llevar a cabo en su interpretación y por ende podría tener distintas lecturas, distintos resultados, distintas formas de aplicarse, pero como ya les indicaba en este seminario que intenta abarcar sus aspectos más generales y encontrar algunas de las estrategias más utilizadas, vamos a estar mencionando una de ellas. Los indicadores para ir entendiendo y la diferencia entre uno y otro finalmente tienden a ser más efectivos los que realmente van acompañando al precio y las tendencias definidas de un activo financiero, como por ejemplo las medias móviles que indican tendencia, las cuales es un promedio de acuerdo al tiempo que uno estime conveniente o indique, y eso finalmente señala cuál es el comportamiento o cuál es el movimiento que el precio tiene en el tiempo y cuál es finalmente podría llegar a ser el precio promedio que el día de mañana pueda llegar a considerar. Por otro lado, las bandas de Bollinger, que en esta ocasión no las tenemos y no las mostramos, son bandas que muestran la volatilidad, seguidas por medias móviles y dos amplitudes técnicas que van mostrando cuáles son los rangos de volatilidad que el instrumento puede alcanzar en la temporalidad, pero que finalmente nos indican eso, volatilidad, cuando aumenta o disminuye la volatilidad en el precio de un activo financiero. Y el Parabolic SAR va mostrando la tendencia algo tardía, más tardía incluso que una media móvil, pero va definiendo finalmente cuál es la dirección que el valor del instrumento va tomando a lo largo del tiempo. Y es por eso que muchas veces se utilizan un parabolic SAR para poder indicar o setear en algunos de los casos, por ejemplo, niveles de stop loss, en algunos casos niveles de take profit, cuando se quieren buscar niveles superiores o niveles máximos que ya han sido alcanzados y distintas formas obviamente de aplicarlo, pero tiende a ser también una forma de controlar y mitigar los riesgos en cada una de sus transacciones. ¿Cuáles son los osciladores más utilizados? Y como obviamente el seminario nos convoca, es el RSI, el Relative Strength Index, que es un indicador de fuerza relativa, un tipo de oscilador técnico utilizado en el análisis técnico, valga la redundancia, que muestra la fuerza finalmente del precio mediante la comparación de los movimientos individuales al alza o la baja de los sucesivos precios de cierre. Sin embargo, la señal finalmente más importante y la cual vamos a estar mirando en algunos ejemplos y en detalle, lo vamos a ver en ejemplos reales, es las señales de divergencia que nos puedan mostrar en relación al precio. Existen dos niveles muy claves que los vamos a mirar ya en un gráfico a continuación, donde están los niveles 70, que, o valores por sobre 70 nos muestran señales de venta o que el mercado está sobrecomprado, y por debajo de 30 nos muestran valores en donde el mercado está sobrevendido y eso tiende a mostrarnos una señal de compra. Considerando entonces estos aspectos es donde obviamente en un gráfico nosotros vamos a poder encontrar un oscilador técnico, el RSI, de distintas formas y con distintos parámetros de configuración.
En la mayoría de los casos se utilizan un periodo 14, que finalmente comprende a las últimas 14 velas o el cálculo de las últimas 14 velas para entregar la fuerza relativa del precio que este nos está mostrando en la gráfica. Una interpretación, y al ser un indicador de tipo oscilador, son algunas de las, por supuesto, de las señales que vienen a mostrar cuáles son los valores que uno puede considerar en este mismo. Al mirar la gráfica, cuando nosotros seteamos de forma tradicional un RSI se va a ver de esta forma. En este caso tenemos un gráfico mensual de la libra frente al dólar, donde tenemos claramente identificados los niveles de soporte y resistencia. Es un gráfico prácticamente actual o actualizado, en donde, como ya les decía, se identifican muy claramente los niveles de soporte y resistencia que el mercado viene dejando, pero lo que nos convoca en esta instancia es el RSI y es lo que voy a estar indicando cuáles son finalmente los valores que nosotros consideramos importantes y cuáles son evidentemente los que nosotros debemos estar mirando para utilizar en nuestra operativa. Primero que todo, ya les indicaba, existen dos rangos sumamente importantes, que uno es de 0 a 30, esto es este rango finalmente de 0 a 30 que nos muestran un valor de sobreventa, lo vamos a escribir acá para que no nos olvidemos de esto, sobreventa, perfecto, y por acá valores de 70 sobre compra. Vamos a correr esto más acá, perfecto. Y entonces vamos a señalar nuevamente aquí algunos valores de 70 a 100 y el valor intermedio que al minuto no nos interesa mucho en nuestra operativa, en nuestro análisis del RSI. Pues bien, le explicaba entonces y lo vuelvo a comentar. Tenemos dos valores importantes, que uno es de 0 a 30 y de 70 a 100. Los valores de RSI que marquen entre 0 a 30 los vamos a considerar como valores de sobreventa, en donde el precio, si ustedes van comparando, cuando el precio se va moviendo, el RSI también se va moviendo y va actuando, ya que, como lo indicamos en un inicio, es un derivado de este mismo. Entonces, al moverse el precio o al tender finalmente a reaccionar, el RSI va a tender a reaccionar de la misma forma o en la misma dirección. Pero no siempre tiende a moverse con la misma fuerza, porque debemos recordar que es un indicador de fuerza relativa, considerando unos patrones, por supuesto, o bien cálculos matemáticos que nos indican o que van finalmente mostrando cuáles son los cierres de estas velas y van obviamente plasmándose de una forma distinta en este oscilador técnico. Entonces, cada vez que el RSI se acerque a niveles entre 0 y 30, nosotros los vamos a considerar como niveles de sobreventa. Entonces podemos identificar en distintas oportunidades y las vamos a ir trazando para encontrarlas. Fíjense, acá tenemos por acá estos niveles de sobreventa, los cuales se alcanzan en esta zona, por acá y por acá. Y ahora vamos a intentar hacer el trazado hacia arriba para identificar finalmente dónde están estos niveles y cómo se han venido dejando a lo largo del tiempo. Vamos acá a intentar identificar por acá esos niveles, esos niveles, esos niveles, ese finalmente. Por acá tenemos este otro y tenemos este otro. Todos esos niveles son los que nos van marcando sobreventas para el precio de la libra frente al dólar en este gráfico semanal. Ahora, fíjense lo que ocurre. En reiteradas ocasiones, cuando el gráfico ha mostrado un mínimo y el precio o el RSI ha mostrado un valor de sobreventa, luego de eso, el mercado obviamente nos dice que probablemente está tendiendo o se podría tender a girar hacia valores positivos, o sea que ya está tan sobrevendido que llama la atención. Por lo general es considerado cuando un instrumento o el RSI comienza a mostrar niveles de sobreventa, comienza a llamar la atención de los compradores en el mercado. Es una primera señal, es una señal muy básica cuando se encuentran, repito, valores entre 0 a 30, comienzan a llamar entonces la atención de los compradores, ya que indica que el valor está sobrevendido.
Pero si nosotros nos percatamos, cuando este valor estuvo sobrevendido en esta instancia, vamos a marcarla por acá, vamos a cambiar el color, cuando el valor estuvo sobrevendido en esta instancia y el RSI nos mostraba niveles de sobreventa, tal cual, después de eso el precio siguió mostrando, intentó mostrar una recuperación, pero volvió a marcar un nuevo mínimo y el RSI así lo detalló. Vuelve a mostrar niveles de sobreventa, ahora con un mínimo decreciente, y luego de eso intenta recuperar, como ya les decía, que dicen o dícese del RSI que cuando los niveles están entre 0 y 30 llama la atención de los compradores. Fíjense lo que ocurre, llamó un poco la atención de los compradores, pero finalmente la fuerza vendedora es la que sigue ganando y viene a registrar un nuevo mínimo. Y este mínimo lo vuelve a indicar el RSI en donde estamos sobrevendidos. Y aquí es donde el precio comienza a mostrar un escenario de lateralidad posiblemente, comienza a mostrar también un escenario optimista a lo largo del tiempo, y el RSI también comienza a dar cuenta de aquello, de un proceso alcista que experimenta el precio, y el RSI en todo este segmento comienza a mostrar también dicho proceso que termina con un valor, en este caso, termina con un valor de sobrecompra. Cuando el mercado está sobrecomprado, nosotros nos percatamos y encontramos que finalmente el valor encuentra un nivel y comienza a estar sobrecomprado. Pero fíjense qué es lo que ocurre a continuación. Cuando el valor del RSI, en este segmento, cuando el valor del RSI y el precio vuelven a marcar, o el precio vuelve a marcar un máximo prácticamente de igual valor, mientras que el RSI en este caso muestra un máximo decreciente. Y fíjense lo que va a ocurrir a continuación. Nosotros podemos trazar de alguna forma una línea de tendencia, porque también podemos utilizarlo de esa forma. En el RSI podemos trazar la misma línea de tendencia en el precio a lo largo del tiempo. Y lo que nos está indicando es que finalmente, a pesar de que el precio vino a buscar un máximo prácticamente de igual valor, la fuerza de este nuevo máximo es decreciente, o sea que se está perdiendo la fuerza relativa. Y sobre todo cuando estamos en un nivel de sobrecompra, que son los niveles de 70 a 100, ya lo sabemos que cuando están, como lo mirábamos en el nivel de sobreventa, cuando están entre 0 y 30, llaman la atención de los compradores. Cuando estamos en niveles de sobrecompra, entre los 70 y los 100, llama la atención de los vendedores. Entonces, al identificar cuando el precio alcanzó, ya lo indicábamos, un nivel máximo en su valor, y luego el siguiente prácticamente es de igual valor o tiende a ser ligeramente un máximo consecutivo o un nuevo máximo, pero el RSI da cuenta de que no hay un nuevo máximo en su fuerza relativa, comenzamos a ver una divergencia en ese proceso, o sea que la fuerza relativa es divergente con respecto a los valores que el precio está mostrando. Y lo que quiere decir entonces que cuando se pierde la tendencia del RSI o comienzan también a identificarse este tipo de divergencias, nosotros podemos entonces predecir o pronosticar que el mercado se va a tender a dar vuelta con mayor probabilidad. Ahora, obviamente, si va acompañado por la línea de tendencia que logramos identificar tanto en la fuerza relativa, en el RSI, como la línea de tendencia que logramos identificar en el precio mismo del instrumento, es una señal que evidentemente nos da la posibilidad o la opción o la forma de anticipar un posible movimiento, en este caso bajista, para la cotización de la libra frente al dólar, en este ejemplo que tenemos en pantalla. Así como, por ejemplo, si seguimos revisando otras instancias, vamos a poder identificar otros valores que dan cuenta de situaciones distintas, como por ejemplo en este segmento, en la parte izquierda, o sea, en la parte derecha y en los niveles de sobreventa, vamos a poder encontrar entonces que el RSI alcanza un nivel de sobreventa cuando el precio también mostró un nivel de mínimos y que es acompañado por mínimos anteriores. Y lo que pasa es que luego de eso, el mínimo siguiente que el mercado dibuja es decreciente, pero el RSI prácticamente es de igual valor, o sea que nos da la sensación de que el mercado no quiere caer, no tiene tanta fuerza, su fuerza relativa no es tan amplia
como para finalmente seguir mostrando descensos en su cotización. Entonces vuelven a aparecer divergencias ahora por el lado de la sobreventa. Vamos a poder identificarlo acá y vamos a limpiar un poco el gráfico para explicarlo bien y que lo puedan apreciar. Vamos a mirar acá entonces prácticamente valores en su RSI de igual magnitud, prácticamente en el mismo nivel, mientras que el precio muestra mínimos decrecientes. Y eso habla entonces de una divergencia que el precio está mostrando con respecto, o el RSI está mostrando una divergencia con respecto al precio. Y eso señala entonces la posibilidad de comenzar a buscar compras en este movimiento. Sobre todo, por supuesto, cuando si nosotros estamos en este proceso de esta vela alcista que logra recuperar las zonas de mínimo que anteriormente se venían registrando, es un indicativo más para considerar entonces que la posibilidad de mirar o de buscar posiciones de compra es más amplia que, por supuesto, seguir esperando un recorrido bajista o una secuencia de máximos y mínimos decrecientes, de acuerdo también a lo que venía recientemente indicando el mercado. Si ustedes se pueden apreciar, venimos mirando por acá secuencias de máximos y mínimos decrecientes en el precio y que finalmente terminan con este proceso que uno podría seguir esperando que los máximos sigan siendo bajistas y que sigamos viendo mínimos decrecientes a lo largo del tiempo como indica esta gráfica. No obstante, la divergencia que nos muestra el RSI con respecto obviamente al precio mínimos que marca el RSI prácticamente de igual valor, a diferencia de los mínimos que viene a registrar el valor mismo del instrumento, nos indican la alta o la amplia posibilidad de que el mercado comience a mostrar un horizonte posiblemente alcista en su recorrido finalmente. Ahora, obviamente esto es una situación particular en donde puede ser, me pueden decir en este minuto, pero Renato está mirando ya algo que ocurrió y es mucho más fácil poder identificarlo de esa forma. Pero podemos obviamente también mirar algunos ejemplos claros de lo que este nos invita también a considerar y es por eso que los quiero invitar a que veamos antes de pasar a mirar más detalles del RSI en su gráfica misma, pasar a mirar un ejemplo real de lo que está ocurriendo al día de hoy con la renta variable en Estados Unidos. Si ustedes se pueden fijar, tenemos que la renta variable en Estados Unidos, ya obviamente es conocimiento público, ha venido registrando nuevos máximos históricos a lo largo de los últimos 10 años prácticamente y de forma más acentuada durante los últimos 2 a 3 años aproximadamente. Pero lo interesante de todo esto, del proceso en el cual experimenta finalmente la renta variable, son las divergencias que comienzan a mostrar y el RSI comienza a dejar sobre la mesa. Por lo tanto, el RSI en este caso comienza a ser una señal anticipada de un posible movimiento, un posible, no con una certeza en un 100%, sino que existe una posibilidad bastante amplia de que llegue a ocurrir una reversión finalmente en la cotización de la renta variable, ya sea en el corto, mediano o largo plazo. No tenemos forma de anticipar si es que es algo que vaya a ocurrir hoy, mañana, pasado mañana. Simplemente nos está dando la alerta de que inminentemente la fuerza relativa del precio se viene perdiendo y viene generando o viene desarrollando, en este caso, una tendencia negativa. Entonces, al generar una tendencia negativa, y no, como nosotros sabemos que el RSI es un oscilador, en definitiva, que nos anticipa o nos muestra un posible movimiento de forma anticipada, nosotros, por supuesto, entonces lo entendemos como tal y comenzamos a predecir qué es lo que podría llegar a ocurrir en definitiva con la cotización de la bolsa americana, en este caso el S&P en este gráfico semanal. A primera vista lo que se puede apreciar finalmente es la clara divergencia, pero también nosotros no podemos solamente quedarnos con lo que el RSI nos está indicando como oscilador propiamente tal. Nosotros cuando hacemos trading no nos podemos simplemente enfocar en una herramienta, en un oscilador, por ejemplo, un Fibonacci, una media móvil, el RSI, solamente en uno para poder hacer trading, sino que tenemos que tener múltiples razones o justificaciones como para poder considerar un trade en el mercado y de esa forma obviamente tener mayor probabilidad de acierto en nuestra transacción. Al considerar entonces este aspecto, lo que nosotros podemos identificar en este proceso y en lo que ya señalábamos inicialmente es que nos está dando la alerta de que el mercado posiblemente se tienda a girar hacia un horizonte negativo.
Y es por eso entonces que al tener este panorama en gráfico semanal, yo tengo que ir a buscar qué es lo que está ocurriendo en gráficos de menor temporalidad en definitiva. Si es que hay quiebre de tendencia, si es que el mercado viene respetando zonas de máximo y mínimo, cuáles son los niveles de soporte y resistencia importantes para el mercado, cuáles son los niveles finalmente que podríamos considerar ante posibles reversiones, posibles cambios de dirección, y por supuesto también hacia dónde, las proyecciones hacia dónde y hasta dónde podría llegar finalmente el precio de este instrumento. En este gráfico diario también podemos seguir y seguimos apreciando cierta cuota de divergencia que el mercado nos viene a entregar y lo vamos a mirar a continuación, fíjense. Podemos mirar claramente, si bien no es algo que esté muy prolijo, por lo general cuando las divergencias surjan en las gráficas, no va a ser algo como lo que nosotros habíamos mirado previamente, que ya estaba definido finalmente cómo era la tendencia, cómo eran los niveles en el caso, por ejemplo, de la libra dólar, porque ya estábamos viendo un gráfico ya concreto que se había dibujado en su totalidad y yo estaba sacando un ejemplo. Pero cuando estamos en la vida real o en un ejemplo real, tenemos que intentar predecir o considerar cuáles son los puntos de cambio en las divergencias que el mercado nos está mostrando. Ya nosotros logramos identificar que existe una divergencia. Primero que todo, a simple vista, vemos que los máximos que el RSI dibuja con respecto a los máximos del precio son divergentes. Una, en primera instancia, este con este, y los vamos a trazar a continuación, y este, por supuesto, con este de acá. Y fíjense lo que hacemos a continuación para poder hacerlos calzar. Tenemos ese máximo, tenemos esos máximos y tenemos esos máximos. Entonces, claramente ya hay una divergencia. No es necesario ver algo prolijo, algo que nos diga o nos indique que hay una tendencia. Simplemente lo que a mí me importa evidenciar en una divergencia es que los valores, tanto en este caso, en ese caso, como en este caso, estén por sobre o el RSI haya alcanzado niveles de sobrecompra. Perfecto, esa es una primera regla, que estén ambos valores de divergente, que estén al menos en 70, de 70 hacia arriba, o 70 considerando 70 o 70 hacia arriba. Y luego de eso, por supuesto, entonces que el precio también vaya mostrando señales de agotamiento, como por ejemplo velas de cambio que sugieran potenciales reversiones en la dirección. También podemos acompañarnos por algunos fundamentales, por ejemplo, en este caso, ¿qué podemos agarrarnos? Existen tantas noticias positivas al día de hoy que hasta incluso las negativas son consideradas como positivas, pero creo que el aumento considerable en los casos en Estados Unidos por muertes a raíz del coronavirus o las posibilidades de llevar a cabo nuevos periodos de confinamiento en distintos estados, significativamente puede ser obviamente un escenario negativo a considerar. Por lo tanto, vamos agarrándonos de distintos aspectos que sugieran o que vayan respaldando finalmente esta divergencia que el mercado nos señala y hacia dónde nosotros podríamos actuar como tal. Entonces, considerando por supuesto este aspecto y al mirar o al revisar qué es lo que ocurre realmente con la cotización, es donde nosotros buscamos y comenzamos a proyectar y a considerar cuáles son los puntos de cambio que el mercado pueda llegar a tener en esta consideración. Ya tenemos claramente, inicialmente como lo veíamos en el gráfico semanal, una divergencia. Luego de eso comenzamos a mirar un gráfico de menor temporalidad al gráfico diario y logramos nuevamente encontrar divergencias. Por lo tanto, la señal comienza a ser un poco más fuerte, decirnos, ah, perfecto, aparentemente no estamos tan equivocados, el mercado nos está intentando dar una señal bastante concreta con lo que está ocurriendo. Y cuando me paso a un gráfico de menor temporalidad, como puede ser un gráfico de 4 horas en este caso, vuelvo a encontrar ciertos grados de divergencia que llaman mi atención en el comportamiento del instrumento. Fíjense que también prácticamente desde los mismos máximos que el precio venía dibujando, que nosotros veíamos en el gráfico diario, tenemos todavía una consecutiva razón o zonas en las cuales el RSI sigue mostrando puntos divergentes en su cotización y obviamente con respecto al precio. Aquí vamos a envolver esos dos.
Entonces lo que podemos hacer en este caso es venir a trazar una línea de tendencia en el RSI para ver qué es lo que está ocurriendo, si es que hay una divergencia, si hay un trazado, una línea de tendencia que nos entregue mayor sustento en este posible desplazamiento bajista o anticipar un posible movimiento bajista, y precisamente la hay, o sea que hay directrices o hay razones como para que el mercado nos esté diciendo: Renato, ponte atento que el mercado posiblemente se comience a girar. Y en esta posibilidad de que el mercado se gire finalmente, identificamos que ya el mercado ha comenzado a girarse en su cotización y podría comenzar a buscar niveles de soporte mucho mayor. ¿Por qué? Porque durante los últimos días el mercado vino a considerar o vino a experimentar movimientos alcistas por sobre una zona de máximos que venía siendo respetada. Y este movimiento alcista que superó la zona de máximos es todo este nivel finalmente, toda esa franja de cotización que mantuvo el precio del índice durante un par de días. Y en este proceso, cuando el mercado vuelve finalmente por debajo de la línea de tendencia, rompe la media móvil de 50 periodo exponencial que venía funcionando muy bien como un soporte para el precio en reiteradas ocasiones y la rompe en torno a este nivel, comenzamos a ver con mayor probabilidad un movimiento bajista. Ahora, no tan solo por lo que estamos viendo en el precio propiamente tal, sino que porque recordemos, y que nos dijo Renato, que Renato estaba mirando que en el gráfico diario, en el gráfico semanal, el precio está mostrando cierta divergencia y está obviamente generando o brindando una señal, una potencial señal de caída en la cotización del precio, o que al menos el precio está sobrecomprado. Por lo general esto no significa o no son anticipos de catarsis que el mercado pueda llegar a tener, de cambios estructurales, de cambios de tendencia rotundo. Muchas veces estos anticipos o estas divergencias que el RSI llega a mostrar o llega a evidenciar, simplemente el precio tiende a buscar medias móviles, tiende a buscar niveles de soporte, y ahí es donde surge completar esta estrategia. No solamente el identificar cuál es el movimiento, sino que también nos compete el buscar dónde están los niveles que voy a estar considerando como un objetivo en esta divergencia que el precio viene a considerar. Ahora, no debemos dejar de considerar también que las divergencias se van a enmarcar en distintas temporalidades. En este caso hemos visto un ejemplo de largo plazo, de gráficos semanales, gráficos diarios. Pero muchas veces también nos va a tocar encontrar gráficos o divergencias en gráficos de menor temporalidad, por lo que también tenemos que ser muy claros y ser muy responsables en identificar cuál es finalmente la tendencia importante en la estructura del precio, porque obviamente considerando ese aspecto es donde yo voy a estar mirando o bien situando dónde van a estar las reversiones o los movimientos alcistas que el mercado pueda llegar a experimentar. Muchas veces también suele ser una herramienta muy útil el considerar, por ejemplo, una expansión de Fibonacci, porque en definitiva lo que nosotros estamos haciendo, estamos esperando la reversión del precio ante una secuencia de máximos crecientes, pero para poder identificar cuáles van a ser nuestros niveles objetivos, nosotros podemos hacer lo siguiente: mirar en este ejemplo cuál ha sido la expansión o el movimiento expansivo, que finalmente lo voy a marcar a continuación para que nos quede a todos muy claros. El movimiento expansivo finalmente fue el siguiente. Ese fue el movimiento expansivo. Luego de eso el mercado comenzó a lateralizar, a ajustarse, a hacer un zigzag alcista. Intentó aquí mostrar la ruptura que ya comentábamos, pero luego de eso, durante las últimas horas y durante los últimos días, el precio vuelve por debajo de este movimiento alcista. Entonces identificamos cuáles son los niveles potenciales de retroceso, como puede ser el 38.2, el 50%, el 61.8, en la mayoría de los casos que tienden a ser los niveles de reversión que el mercado pueda considerar. Ahora, en este caso puntual, creo que el primer objetivo ante posibles reversiones de corto plazo para este gráfico de 4 horas se encuentran en torno a la media móvil de 200 periodos simple que viene mostrando, que viene evidenciando el precio, que podría estar cerca también del 23,6 de Fibonacci, que no tenemos graficado, pero podría estar en torno a dicho nivel. Pero lo importante es que también identificamos zonas de máximos previos que el mercado ha venido considerando como una zona de soporte y resistencia, que podría entonces estar y calzar cercanos o estar cercanos a la zona del 38,2 de Fibonacci en este ejemplo de retroceso y de divergencia que un RSI
puede estar mostrando al día de hoy. Me gustaría saber si alguno de ustedes tiene consultas para obviamente ir avanzando ya de finalizar la explicación y el seminario del día de hoy, en el que en definitiva hemos intentado identificar cuáles son los niveles importantes, cuál es la forma real de poder interpretar significativamente el RSI y cuál es una de las estrategias que lo personal utilizo mucho y que me ayudan mucho para predecir posibles reversiones del mercado y también cambios, obviamente cambios de dirección, ya sean tanto alcistas como bajistas, y nosotros por supuesto entonces considerarlas y utilizarlas en nuestra operativa diaria al momento de comprar o vender un instrumento. Muchas veces también nos va a servir para estar identificando cuáles son los movimientos cuando el mercado ha tendido ya a darse estos cambios, y por lo general, y me vuelvo a los gráficos, por lo general sirve mucho para poder identificar cuando el mercado tiende a mostrar estos movimientos repentinos, por ejemplo, ante noticias macroeconómicas, que el mercado salta, se va en una dirección, y el RSI claramente lo va a dejar o lo va a mostrar que va a llegar hasta un nivel posiblemente sobre compra, pero luego de eso el mercado tiende a mostrar niveles si el precio sigue subiendo paulatinamente, el RSI probablemente va a comenzar a dar señales de posible reversión y dar a entender que el mercado, si bien tiene una tendencia, está respondiendo a un evento macroeconómico, aparentemente los valores actuales que el mercado está presentando son niveles de sobrecompra. Y con esto repito, no quiere decir que estemos esperando un movimiento, por ejemplo, drástico de la renta variable, de venir a buscar niveles de soporte estructurales. Tal vez en este caso sí, porque estamos viendo las divergencias importantes, las veíamos en un gráfico diario, en un gráfico semanal, pero cuando nosotros logremos apreciar eso, tenemos, y lo decía anteriormente, tenemos que ser muy claros y muy consecuentes con la gráfica en donde nosotros estamos mirando la divergencia, porque no podemos intentar predecir un cambio importante cuando miramos un gráfico de 15 minutos, pero tampoco obviamente podemos estar esperando resultados en el corto plazo cuando estamos viendo gráficos semanales, cuando estamos viendo gráficos mensuales o gráficos diarios respectivamente, por lo que obviamente hay que ser muy claros con este punto o con esta información al considerar la evolución y cómo se lee finalmente el RSI como oscilador técnico y como una herramienta técnica que nos ayuda a considerar mejores estrategias de trading. Al mirar y repetir algunos aspectos de lo que nosotros hemos identificado, y vamos a repetir algunas cosas para que quede claro. Valores entre 0 y 30 van a ser valores de sobreventa. Y cuando miremos valores entre 0, o sea, entre 70 y 100, van a ser valores de sobrecompra. Por lo tanto, cada vez que el mercado llegue hasta estos niveles finalmente, ya sea hasta esta zona, esta zona, esta zona, esta zona, esa zona, ese nivel casi ahí, son niveles, por supuesto, en donde el mercado nos está dando una alerta de que aparentemente el movimiento que está experimentando, ya sea un movimiento bajista o sea un movimiento alcista, parece entonces haber encontrado un punto de cambio o un agotamiento, un punto de agotamiento en su comportamiento y en el valor mismo del instrumento que se presenta, por supuesto, en la gráfica. Y nos da entonces la primera alerta de que el mercado podría tender a revertirse. No ocurre, como ya lo hemos indicado, no ocurre en la mayoría de los casos como lo mostrábamos en el primer ejemplo de la libra frente al dólar en el gráfico semanal. Pero lo importante es identificar divergencias, cambios en la fuerza relativa que pueda estar indicando y que pueda estar mostrando el RSI con respecto al valor mismo del instrumento o el instrumento en cuestión. Tenemos acá una consulta, parece. He visto algunos que utilizan 80 y 20. ¿Por qué sea esa diferencia? Porque finalmente Leonardo nos pregunta, le dan un rango mucho más amplio para los niveles de sobrecompra y sobreventa. Porque tienden, dependiendo de la estrategia, tienden a de repente o en alguno en la mayoría de los casos, o en alguno de los casos, yo creo que más que nada en alguno de los casos, a mostrar señales falsas de agotamiento de sobrecompra. Entonces los que ellos buscan es que cuando realmente el RSI alcanzó un nivel de 80, esté mostrando que realmente está sobrecomprado.
En la teoría ya nos indica que entre valores por sobre los 70 o por debajo de los 30 ya existen niveles de sobreventa o sobrecompra respectivamente. Y en este caso creo yo que es como para darle una mayor confianza y fiabilidad al ojo del intérprete o en ese caso al ojo del analista. Por eso inicialmente lo indicaba y lo explicaba, que los osciladores o las herramientas técnicas tienen diversas formas de ser consideradas, de ser analizadas, de ser interpretadas en los gráficos o el análisis técnico, pero por eso obviamente también hay que ser muy conscientes de cuál es la forma en la cual yo analizo el mercado, cómo la considero y por supuesto cómo yo llego a interpretarlo y a utilizarlo en mi trading diario. Y eso obviamente va a ser muy importante y muy fundamental. Ahora, no existe la forma, creo yo, no existe la forma idónea o la fórmula que nos dé obviamente en un 100% de fiabilidad o la técnica o la estrategia que funcione en un 100%, sino que más bien se adecua un poco a la forma de operar de cada uno y en este caso las divergencias que el mercado nos puede encontrar, que suelen ocurrir cada tanto o no ocurren siempre, pero que sí obviamente nos muestran cambios y direcciones del mercado tendenciosamente importantes. A mí, por lo menos, o de mi forma de operar, mi forma de analizar el mercado, se ajustan de mejor manera y permiten obviamente tener también una mayor tranquilidad a la hora de operar y de estar comprando y vendiendo diversos instrumentos y por supuesto obviamente gestionar de mejor forma mi portfolio de inversión. Em, pues bien, muchachos, habiendo ya explicado un poco en detalle lo que era el RSI en definitiva, cuáles son los parámetros a considerar, cómo es la forma de estar interpretando uno de los osciladores técnicos más utilizados hoy por hoy, de la forma también más minimalista que se pueda llegar a considerar, me despido, que tengan por supuesto un excelente tarde de día jueves y nos estaremos encontrando en un próximo video formativo junto a Admiral Market, ya sea los martes o los jueves, que por lo general vamos a tener estas instancias. Y por supuesto los espero al seminario del día de mañana a las 11 de la mañana en el cierre semanal de los mercados, en donde vamos a estar revisando el comportamiento de los principales instrumentos, las últimas ideas para la jornada y por supuesto cómo estamos o cómo estaríamos ya preparándonos para la semana que viene previa reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos y con esto me refiero a la Fed. Que tengan una excelente tarde, como ya les decía, a nombre de Admiral Markets les agradezco por su participación, nos encontramos en un próximo seminario, un abrazo para todos.